Continuamos con las preguntas con el pastor Luis Antonio Valera. Hablemos de este tema que muchas personas también quieren saber qué sucede cuando los familiares que tenemos en casa o personas allegadas se levantan contra las personas que seguimos a Jesús. Sí, porque cuando tú dices que tú eres cristiano, la gente tiene ciertas expectativas de tú debes comportarte así, debes vestirte así, y hay muchas predisposiciones que ya tienen las personas. Entonces decía un pastor amigo mío, siempre repetía, prefiero conocer a Cristo y no un cristiano. El problema es que los cristianos estamos transformando nuestra mente y es un proceso que va a durar hasta que Cristo venga. Mientras estemos vivos, los cristianos vamos a estar transformando nuestra mente. Y a medida que transformamos nuestra mente, es que transformamos nuestro comportamiento. Así que lo que las personas están viendo en nosotros es gente que están en medio de un proceso de crecimiento. Cambiar a la mente para cambiar el comportamiento. Ya eso no tiene nada que ver con Dios. Ya esa parte no es de Dios. Ya cuando tú aceptas a Jesús, ya tú estás lista. Tú estás lista y servida para entrar al cielo. Ahora viene la parte de cómo tú cambias tu manera vieja de pensar para que entonces tu comportamiento pueda reflejar esa nueva identidad. Tienes que pensar ahora cuál es tu nueva identidad en Cristo. Tienes un corazón nuevo, ya el pecado no reina sobre ti, tú reinas sobre el pecado, ya tu naturaleza no es pecaminosa como antes te decían, tu naturaleza es santa. Entonces ahora cómo tú macheas estos comportamientos de antes con esta nueva realidad. Esa es la parte que se tarda un tiempo y que mucha gente van a decir, mira, de qué cristiano aquel, mira cómo se viste esa para ir a la iglesia. Mucha gente va a ver eso porque todavía tú estás en el proceso de transformar la mente a esta nueva realidad que es estar en Cristo Jesús. Pero sí, o sea, en mi iglesia, por ejemplo, hay un hermano, se llama Tito, que es un hermano buenísimo porque él te va a entrenar en tu carácter cristiano. Porque te va a dar un boche de la nada. Cuando estamos dando comida, tú estás de este lado y tú te pasas para el otro lado a comer y te da un boche delante de todo el mundo. Y ahí tú tienes que decidir qué hago. Le tiro la cartera o le doy con el taco de zapato. Me voy de la iglesia y no vuelvo más a estos cristianos. Lo obedezco porque la verdad me tocaba allí, me fui para allá por estar caminando y aquí que me toca. Me callo la boca y obedezco. O lo insulto delante de todo el mundo y bajo el piso con él, como decía una hermana. Ustedes no saben que cuando yo abro esta boca es el diablo que sale. Entonces ahí tú haces una decisión. Y ahí tú demuestras en cada una de esas acciones qué tanto tú has transformado tu mente a esa nueva realidad. Hay hermanos de la iglesia que me encanta porque dicen, tú no sabes lo que yo hacía antes, que no me busque mi boca, que cuando yo abro esta boca es el diablo puro. Entonces están todavía en esa área. Tú la oyes a esa persona enojada y tú dices, pero ¿y qué cristiano? O sea, como que cristiano. No, es cristiano y es salvo y es justa y es hija de Dios y todo. Pero hay cierta parte del comportamiento que todavía necesita llegar a la nueva realidad que ya es en Cristo. Y un consejo de cómo tener paciencia para que las personas que te rodean logren entender este nuevo comportamiento. El nuevo comportamiento bueno. El nuevo comportamiento. Bueno, que para ellos quizá no es tan bueno porque no es a lo que están acostumbrados. Sí, lo que yo he visto en este caso es que, por ejemplo, los hermanos que entran a la iglesia y están nuevos en este amor cristiano, tienen tanta emoción y quieren que todo el mundo reciba lo mismo y que todo el mundo lo vea. Uh-huh. Y a veces nosotros los cristianos nos olvidamos que hay que predicar todo el tiempo y hablar si es necesario. No sé si me entiende, la gente lo que está esperando es ver tu cambio, ver tu paciencia, ver tu amor, ver tu bondad. No quiere tu prédica. Es predicar todo el tiempo y solamente hablar si es necesario. Y nosotros cuando nos enamoramos de Cristo, estamos en la iglesia, queremos que todo el mundo siga a nuestros pastores, nuestras iglesias y que haga lo que nosotros queremos que haga en vez de enseñarle el amor de Cristo a través de nuestro comportamiento, no en habladera. Cuando yo estoy predicando en mi casa, como hemos tenido iglesia en mi casa, a veces yo veo a mi niña que la tienen por allá controlada y ella comienza a hacer así. Bla, 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 bla. Me tumba el ánimo eso, pero es una realidad. Lo que la gente de fuera, como mi niña, te están viendo haciendo,
mira esto, que le gusta aquella pastora que va para la iglesia, y la gente está ahí, bla, 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 bla. Demuéstramelo. Es un No compromiso. hables, predica Wow. sin hablar. Vamos a ver si es fácil ahí, sí. Ay, ay, ay. Otra pregunta. Si yo como hermana de la iglesia que me congrego, ¿verdad? Sí. Diezmo como corresponde, ¿por qué no puedo pedir una revisión transparente de cómo se utilizan esos fondos? ¿Alguien te ha dicho que tú no puedes? ¿Tú has tenido alguna experiencia así? Es que tú dices, ¿por qué no puedo? ¿Alguien te ha dicho que tú has preguntado? Esta pregunta me la hizo una persona y quería una Y respuesta. él preguntó, Aparentemente, en la iglesia que asistía no le daban un estado de cuenta, porque no pensaba que no se hacía, pero sí he visto iglesias que lo hacen. sí, sí, aquí sobre todo, y te puedo hablar de los Estados Unidos, las iglesias estamos bajo una clasificación que se llama 501(c), que eso significa el código de non-profit. Y como una organización sin fines de lucros, tenemos ciertas reglas bien rígidas que cumplir. O Okay. sea, tenemos que hacer una organización sin fines de lucro, las cosas son públicas. Tú puedes poner en Google el nombre de una iglesia y te salen ahí. No te sale el website de la iglesia necesariamente, te sale todo su récord y todo eso. En el caso de nosotros, me di en el micrófono, Xiomara, no importa. En el caso de nosotros, nosotros ponemos nuestras cuentas anuales. Tenemos una organización independiente que hace nuestras cuentas, nuestra contabilidad. Y entonces al final de cada año nos dan una hoja que esa la ponemos en el website para que todo el mundo la vea. Yo he visto de organizaciones grandes como los reportes financieros de la iglesia de Joyce Meyer. Si tú haces una aportación o compraste algo durante el año, ellos te mandan el librazo al final de su año fiscal, te mandan su librazo donde te especifican cuánto ganó la pastora, cuánto se vendieron CD, cuánto se vendieron libros, cuánto se vendieron por los eventos, por tickets que hacen en persona. Todo eso está sumamente detallado. Legalmente tenemos que hacerlo. Hay una situación es que a veces, sobre todo aquí con lo que pasa con los pastores americanos, y solamente he visto ese caso en grande con el pastor Maldonado, que ese pastor es uno de los más millonarios de los Estados Unidos, pero también es el asunto de la venta de los libros. Al pastor Joel Osteen, la gente no se da cuenta, el primer libro que hizo, ya tiene más de 10 creo, el primer libro, fueron 25 millones de dólares, que nunca se había dado esa cantidad de dinero a alguien. Se le dio a él en ese tiempo y se le dio a Bill Clinton, pero pastor así, Joel Osteen, un libro, 25 millones de dólares. Y todos los libros han sido bestseller en el New York Times, la lista de New York Times. Entonces, hay mucho dinero por ese lado que tú no lo vas a ver en iglesias más hispanas y eso, porque eso de los libros funciona aquí en los Estados Unidos como un CD, como era el tiempo de los CD. Tú vendes 1 millón de CD y ya el artista se hacía multimillonario. O sea, eso es una gran cosa. Entonces, la cuestión de lo que gana el pastor a veces, con sus libros, con sus charlas, con sus cosas, y lo que gana la iglesia. ¿Ves? Alguien como Joseph Prince tampoco cobra por su trabajo de pastor. Con sus libros él tiene más que sobra para eso. Los libros son bestsellers, se venden a nivel mundial, no tiene más nada que hacer. Por eso se pueden dar el lujo a veces ellos de tener su propio avión privado y no necesariamente el gasto de la iglesia. A veces el gasto de ellos, porque tienen más que suficiente. Más que suficiente para donar su trabajo. Uno de los pastores de los que yo aprendo mucho es Rick Warren, y él y su esposa donan el 90% de sus entradas a la iglesia. Pero eso es muy difícil que tú lo veas en las noticias. Okay. Lo otro que tú no ves en las noticias nunca es la cantidad de ayuda que hacen estos ministerios grandes. La organización de Billy Graham, por ejemplo, esa gente está preparada a través de esa organización para cualquier crisis que hay en cualquier parte del mundo, están ahí primero, con doctores, enfermeras, carpa, comida, oradores, todo, aviones de ellos, de la congregación. Ellos están preparados para estar en cualquier parte del mundo asistiendo lo que sea. Esta gente vinieron a Nueva York y tomaron el Central Park, hicieron un hospital en el Central Park con esto de la crisis en Nueva York del coronavirus. Pero eso tú no lo ves en la noticia.
Mucho del dinero que tú das es para esas obras. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros somos una iglesia pequeña, pero ¿qué hacemos? En medio de la crisis, rentábamos un camión, buscábamos comida para repartir a la gente más sensible, madres solteras, veces tarjetas para gasto porque duramos mucho tiempo. Por ejemplo, si tenemos en la iglesia una hermana que es mesera, los restaurantes están cerrados, necesita pagar su celular, necesita pagar por cosas. Llevamos tarjeta con gastos. Ahora mismo acabamos de ayudar a enviar varias cajas de alimentos a Cuba, República Dominicana, lugares de mucha necesidad. Para eso es la iglesia. Pero eso normalmente tú no lo ves en el aire. Sí, o sea que las personas sí tienen la libertad de pedir un rendimiento de cuentas. Bueno, sí, volviendo a tu pregunta, nunca te contesté, sí. Así, a la persona cuando tú aportas a la iglesia, además que lo puede ver públicamente. En los Estados Unidos, por lo menos, esa cuenta tiene que ser pública, por ley. Ok, excelente. Así es. Otra pregunta que le hacía a la misma persona, no tenía una respuesta, es por qué cada día hay más división en las iglesias cuando lo que debería de haber, especialmente en estos tiempos, es más unión. Romanos 10:17 creo que es que dice que la fe viene por el oír, que te estaba comentando, la fe viene por el oír el mensaje de Cristo. Dice, la fe viene por el oír el mensaje, y después dice, ahí mismo, coma, y el mensaje es la palabra de Cristo, no de Dios. Entonces, un mensaje, un Salvador, un Dios, un Espíritu. Lo que estamos en esto de hablar de la gracia de Dios, del amor incondicional de Dios, tú nos oyes hablando y parecemos que nos estamos copiando. Frases idénticas. Hasta los títulos de los libros se parecen y todo. Es un mismo mensaje. Tú oyes, por ejemplo, al pastor Joseph Prince, y oyes a Andrew Farley, o oyes a Andrew Walkman, o ahora uno de los pastores famosos que hizo un cambio radical en su mensaje, Creflo Dollar. Tú oyes a esta gente y oyes un mensaje mío y parece que nos estamos copiando todos. Es un mensaje. Y va a llegar un tiempo así. Va a llegar un tiempo, a medida que avanzamos hacia los finales, vamos a ver que es un mensaje, es un espíritu. Ahora, hay varias iglesias porque la gente son diferentes. Hay iglesias, como tú y yo hemos hablado, que te hablan a ti. Hay pastores y pastoras que te hablan a ti. Y hay pastores que no le hablan a otra gente. Entonces otro le habla a esa persona. Hay personas que le gustan iglesias come Biblia, que son iglesias son clase bíblica. Todo es, tú lo ves, ¿cómo tú sabes que una iglesia de clase bíblica? Todo el mundo anda con una libreta y está anotando y está tomando y está tomando. Y es una clase bíblica todo. La prédica, la clase bíblica es todo. Es el estilo que a mí me gusta, por ejemplo. Hay iglesias que son sociales. Iglesias sociales. Todo es, vamos a ayudar a los pobres, vamos a ayudar a los pobres, vamos a ayudar a los pobres. Olvídate de que recibir a liberación y esto y los grupos y todo eso, nada de eso. Vamos a ayudar a los pobres. Ahí es que está el servicio. Y hay otros que son iglesias de prosperidad. Dios te bendice y vamos a tener todo, vamos a ser ricos, vamos a ser millonarios porque somos bendecidos en Cristo. Y otros son, ¿cuál? Iglesia de prosperidad, otra iglesia de fe. Fe, todo es por fe. Si tú tienes fe, si tú lo consigues. La fe, un movimiento bien grande, hay muchas iglesias que se llaman Faith Fellowship, fraternidad de fe, y todo es fe y todo es fe. La realidad es que debemos ser una combinación del mensaje, y en la combinación del mensaje tiene que ser centrado en una persona y en una acción. Jesús, la cruz, todo terminado en la cruz. Consumado es. Ese es el mensaje. Y a medida que tú avanzas, vas a ver que es un solo mensaje, un solo espíritu, un solo Dios, un solo Salvador, un solo Mesías. ¿Por qué se da la división? Porque la gente tiene diferentes formas que una iglesia le puede hablar. La iglesia que te habla a ti no le habla a otro. Por eso es que hay tantas iglesias, por eso hay tanta división de iglesias y no una sola. Porque cada iglesia le habla a una persona diferente. Hay iglesias que te hablan a ti. Hay iglesias que yo veo que son súper famosas y poderosas y yo no veo nada en el mensaje. En otras sí lo veo. Esa es la diferencia. Okay. Y a Dios le encanta la diferencia. Fíjate. A Dios le encanta la diferencia. Nos hizo a todos diferentes. Cada persona es única. Yo no sé si tú has compartido con gemelos, pero yo he tenido la oportunidad de compartir con gemelos. Son diferentes. Dios se encarga de hacer a cada uno único. Entonces, como la persona es única,
tiene iglesias que únicamente le hablan a ellos. Por eso tantas iglesias y no una sola. Gracias por la aclaración, también para mí. Amén, amén. Vamos a hablar de la congregación. Yo empecé a interesarme y un señor que da, un pastor que da clases bíblicas, él decía que, ok, el primer paso, aceptas a Cristo como tu Salvador, luego debes de buscar una congregación, una iglesia donde congregarte y un pastor. Y yo le digo, ¿y cómo yo sé que esa persona es mi pastor y que esa es mi iglesia? Ah, buenísima pregunta. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Si todavía, porque yo difiero de lo que él entendía que debía hacer, como que no lo veo como una regla. Pero si Dios me llamó a congregarme ya a una iglesia, ¿puedo después de eso nutrirme de otras fuentes y de otras iglesias? ¿Está bien eso? Claro, yo creo que en eso no hay libertad ahora en Cristo. Eso significa libertad. No tienes que estar atado a nadie ni a nada. Hay libertad para tú hacer eso. Y más con todo esto de las redes sociales. Tienes todo disponible para ti. Ahora, ¿por qué buscar una iglesia en específica? Porque es en la iglesia donde tú descubres, desarrollas y practicas tu llamado. Es en la iglesia donde tú pones en práctica tu diseño divino. Es en la iglesia donde tú puedes practicar tu llamado. Y hasta que tu llamado no entra en la práctica de tu vida, te vas a sentir siempre vacía. Si por una persona, por ejemplo, está todavía mirando, y eso puede tardar años, y lo entendemos, una persona, por ejemplo, que está viajando mucho, está aquí, está allí, pues es obvio que va a tratar de buscar la iglesia que le toca en ese momento. No hay ningún problema en eso. Lo que yo creo es que la persona debe identificarse con una línea definida, porque hay muchos mensajes con mucha mala desinformación. Hay mucha desinformación, como la parte del diezmo, la parte de liberación, la parte del papel que juega la cruz. O sea, la cruz es un evento tan grande que dividió al mundo en un antes y un después. No ha salido nadie que haya logrado eso, ni siquiera Steve Jobs con todo esto del iPhone que nos cambió la vida. Nada ha dividido al mundo como la muerte y resurrección de Jesucristo, que dividió la historia en un antes y un después. Y yo siento que hay cristianos que se comportan, cristianos que saben mucha Biblia, que viven como si la cruz no ha pasado. El evento más importante ya pasó. Entonces tú tienes que estar claro en ese mensaje. Porque, como te decía, es el mensaje, es un solo mensaje. El mensaje tiene que ser alrededor de Cristo. No puede ser alrededor de reglas, no puede ser alrededor del pastor, de la vida del pastor, de la fe del pastor. No puede ser alrededor de la persona, tiene que ser alrededor de Cristo. Entonces, una vez que tú identifiques esa línea, tú vas a ver que cuando te identifiques con ese mensaje, el mensaje de Cristo, primero lo otro lo vas a identificar claro y te va a parecer un engaño. No vas a poder leerlo, no vas a poder oírlo, porque tú vas a ver que Cristo no está ahí. A veces nos confundimos mucho con los dones del Espíritu, las manifestaciones del don del Espíritu. Yo le digo mucho a los hermanos, pero ¿sabes qué? Un brujo te dice todo también de arriba abajo. Es a quien tú crees y dónde pones tu confianza. Por eso es importante definirte con una iglesia, no solamente con una iglesia, sino también con una línea. Porque si no, te la va a pasar confundida. Lo que yo siempre predico mucho de Gálatas. Esta iglesia vino Pablo y la formó, pero después vinieron los judaizantes, una gente que eran los judíos que habían aceptado a Cristo. Entonces te decían a ti, eso lo dicen hoy de muchas formas. Ok, Audrey, tú ahora eres cristiana, pero tienes que circuncidarte si eres hombre y tienes que llevar estas reglas de los judíos. Está bien Cristo, pero tienes que agregarle esto. Pablo, cuando tú haces esa mezcla de Jesús con todas estas cosas, Pablo dice 3 veces, dice, malditos con maldición el que está en esto. Entonces eso trae mucha maldición. Y hay iglesias que yo le digo al hermano, ustedes pueden notar cuando una iglesia gálata, tú puedes llegar y tú te vas a fijar de una vez. Están muertos, no porque no hay espíritu y revolución y todo eso. Están muertos porque están bajo maldición. Hay problemas económicos, hay problemas
serios en ese tipo de iglesia, porque Pablo declaró una maldición para esa mezcla. Cuando tú tienes a Jesús, que eran lo que hacían los judíos, y quieres agregarle cosas, ahora tú tienes que circuncidarte. Circuncidante es parte de la ley, es una representación de la ley. Si tú te hacías cristiano en ese tiempo, este grupo de gente te tenía que circuncidar para tú poder ser parte de ellos. Y una de las cosas más impresionantes que yo he visto en la Biblia es la pelea que hubo entre Pablo contra Pedro y Santiago. Por poco se van a la trompada esta gente. Pablo le dijo hipócrita a Pedro y a Santiago. Ustedes son un hipócrita. Y el otro, Bernabé, que se suponía que había entendido el mensaje, también un hipócrita. No se querían juntar con los gentiles. Ahora no. Nosotros somos cristianos y ahora no. No, espérate, el mensaje es que este mensaje es para todo el mundo. Y no es un lugar que discrimine más y que aísle más gente que la iglesia. Oh, si esta se viste así, no debería estar aquí en la iglesia. Oh, pero mira este que viene con esta fama. Este era narcotraficante, no puede estar aquí. Oh, pero mira aquel que se ve todo, que es del otro bando, no debería estar aquí. Óyeme, la iglesia no es para gente perfecta. Y eso que la gente que te ven de lejos no entiende que la iglesia es para gente imperfectas que han decidido ser perfeccionados por Jesús. Y Pablo le decía a Pedro, a Santiago, ustedes son un hipócrita. El mensaje es, ustedes no pueden ahora dejar de comer y compartir con los gentiles. Tienen que compartir con ellos. Por eso es importante definir el mensaje. Porque si Pedro y Santiago, que andaban con Jesús, Pablo no andaba con Jesús, vino después, Pablo andaba persiguiendo a la iglesia. Si Pedro y Santiago se desviaron del mensaje, entonces es un mensaje que hay que hacer. Y nada mejor que las cartas de Pablo para eso, porque Pablo fue el que recibió la revelación de Jesús resucitado. Él es que tiene toda esta revelación del Cristo resucitado. Él no era de los que andaba, de los 12 que andaban con Cristo, él andaba persiguiendo a la iglesia. Entonces es muy importante. Mi consejo, leer mucho las cartas de Pablo. Te va a abrir los ojos de una manera increíble sobre lo que es el mensaje, la iglesia, un Dios, un Salvador.